Voy a dar paso ahora a nuestra última intervención de esta mesa, que corre a cargo de Sandra Fernández García, que es profesora en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Ha trabajado en distintos proyectos de investigación y ha realizado también estancias en prestigiosos centros, con trabajos principalmente centrados en la antropología del arte. Y en relación con ello, entre sus últimas publicaciones se encuentra el libro ¿Qué es una cosa? Lecturas para una antropología material, publicado en el año 2024. Hoy nos va a hablar también en relación con eso y con la temática general de las jornadas de el don, la circulación de objetos y las relaciones sociomateriales, una visión desde la antropología. Muchas gracias. Bueno, pues nada, en primer lugar, buenos días. Agradecer a la organización por la invitación y, por supuesto, al museo y a todos ustedes por estar aquí hoy. Yo soy un poco el elemento extraño hoy en esta charla, en estos 2 días, porque creo que soy pues la única profesora que viene del ámbito de la antropología social, con lo cual lo que yo os voy a contar pues a lo mejor les resulta un poco más extraño. Creo que estoy aquí obedeciendo a lo que decía Eduardo de pensar la estructura de la red de Bourdieu. Entonces, yo voy a tratar hoy de hablar un poco sobre la noción del don, tal como se trabaja en antropología, para pensar un poco en las relaciones, cómo las relaciones entre las personas se establecen en todos los niveles a través de los objetos, que creo que es una cuestión que además, según iba escuchando a las 2 personas que han hablado delante de mí, me iba pareciendo que tenía mucho sentido. Obviamente yo no soy medievalista ni historiadora del arte y desconozco mucho lo que estáis contando, pero sí veía las relaciones, un poco con lo que yo os voy a contar. La idea del don, va mucho más allá del regalo, del presente. El don es uno de esos conceptos que con solo 3 letras es capaz de articular una inmensa complejidad que atañe a todas las formas de la vida humana, porque, como decíamos, que es el autor de la teoría del don, que ahora os contaré un poquito, el don es un hecho social total. Ahora os explicaré qué quiere decir esto, ahora os iré comentando. En nuestro contexto cultural, los dones han sido pensados de forma general, de forma cotidiana, como algo que es recibido, que algo que es otorgado, sin que haya mérito alguno, vamos a decir, ¿no? Como la belleza o como la inteligencia, que son cosas que vienen, pues vamos a decir que pues de Dios, o si somos menos místicos, pues de la genética, ¿no? Una serie de cuestiones que son dadas sin que haya ningún mérito por parte del que las recibe, como un regalo puro, como algo que se otorga o se recibe voluntariamente. Sin embargo, la verdad es que nada está más lejos de la realidad. Los sistemas del don, en realidad, son sistemas de obligaciones exhaustivas, de intercambios de regalos que crean redes de obligaciones y que así crean y sustentan vínculos entre colectividades que se obligan a través del intercambio constante de donaciones. Ahora vamos a entrar un poco despacio en esto. Pero volviendo a la idea del don, pues pensar, por ejemplo, en la belleza, ¿no? En la idea de la belleza, por ir un poquito al ámbito de la estética, pensada como algo cuya objetividad existe, a pesar de que la belleza es algo que como criterio estético, vamos a decir, es muy cambiante entre unos sistemas culturales y otros históricamente, lo pensamos como un don otorgado por Dios, ¿no? Y se ha ido representando esta idea de las gracias o de los dones, de hecho vosotros sabréis mucho mejor que yo, cómo se ha ido representando constantemente esta idea de las gracias, de los dones. En este caso os he puesto de forma ilustrativa 3 momentos de la historia del arte en la que se representan los dones o las gracias, que eran estas 3 hermanas, la belleza, el júbilo y las festividades, ¿no? Entonces, esta idea es una idea que venimos heredando en nuestro contexto, como os decía, desde Grecia. Decía la medievalista Anita Koyrus-Adaberg que para nosotros, tal como entendemos ahora la idea del don o de la gracia, esta es una herencia medieval de la noción de caritas. Disculparme, os lo digo ya, porque para poder trazar un poquito la genealogía del don y explicar cómo va cambiando y cómo llega hasta nuestra etapa,
tengo que hacer una vista de pájaro que es muy generalista, ¿vale? Así que disculparme que haga generalizaciones que os pueden resultar, sobre todo cuando entré en la parte medieval, muy burdas o muy extensas, ¿vale? Entender que lo estoy hablando desde otro lugar. Bueno, dice Georges Adabert que la Cáritas en la Europa medieval era una forma de entender la relación que se establecía entre Dios y los hombres a través de cómo se comportaban los hombres entre ellos. Dice el dicho, yo hablo fenomenal latín, Dios es caritas, no sé siquiera se lo pronunció bien, ¿no? De forma que es pensado como un don que viene del Espíritu Santo, la caritas, es algo que es gratuito y que es universal. Nuestra sociedad, por supuesto, es heredera de tal idea y tomamos entonces la noción de don como algo voluntario, como algo que se otorga. Sin embargo, incluso en nuestra sociedad, ahora mismo, el don es un sistema de organización sociomaterial. Este es un término que a mí me interesa mucho y que tiene que ver con lo que decía Alejandra del texto de qué es una cosa, que habla sobre las formas de pensar las relaciones sociales en un ámbito de la sociomaterialidad. Es decir, que no distingue de partida o primariamente entre la dimensión simbólica y la dimensión material, la dimensión sensorial, a la hora de pensar en cómo se organizan los conjuntos sociales. Bueno, voy a pasar a contaros, ya lo vemos. En antropología, la noción de don echa a andar con este texto, el ensayo sobre el don, forma y razón del intercambio de las sociedades arcaicas, que fue publicado por Marcel Mauss en 1924 en un número de la Année Sociologique, que era una revista, una publicación que llevaba junto a Émile Durkheim, que es uno de los padres de la sociología francesa y que también era tío de Marcel Mauss. Curiosamente, este texto, que a la mayor parte de los antropólogos, si nos hicieran elegir cuál es el texto más importante de la antropología, elegiríamos este, pues cuando salió no tuvo demasiada difusión, no tuvo demasiada relevancia en su origen. Este texto le daría luego mucha difusión Lévi-Strauss, el antropólogo francés, cuyo texto de las estructuras elementales del parentesco, curiosamente, tampoco tuvo mucha relevancia cuando se publicó, y fue Simone de Beauvoir la que le dio relevancia a Lévi-Strauss, consiguiendo Marcel Mauss indirectamente esta difusión. Bueno, este texto condensa, como ya vengo señalando, una serie de complejidades que se han retomado muchas décadas después y que han permeado a distintos ámbitos disciplinares, como además ahora veía al escucharles, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales para mí es esta cuestión de la sociomaterialidad, que espero que me dé tiempo a dar unas pinceladas sobre ellas. Bueno, Mauss centró su trabajo en lo que denominaba sociedades arcaicas. Principalmente empleó los datos etnográficos del campo recopilados por Franz Boas y sus discípulos sobre los pueblos nativos de la costa noroeste de Norteamérica, como los Haida y los Cahuértul, y los trabajos que había hecho Bronislaw Malinowski, que es otro de los padres de la antropología, en la Astrobrian, en la zona de Melanesia. Es decir, que no se trataba de sociedades igualitarias, que esto es una de las confusiones que da siempre lugar las relaciones del don, sino sobre todo de sociedades de rango, es decir, sociedades en las que sin haber clases sociales, como hay en la nuestra, sí que existía jerarquías, como las sociedades medievales, para que nos hagamos una idea. De forma que el don, cuando hablamos del don, no estamos hablando de procesos de reciprocidad o de intercambio entre iguales, sino que estamos hablando de obligaciones entre grupos que sustentan alianzas y redes, pero que también sustentan jerarquías. En el caso de la Astrobrian, os pongo este ejemplo para que veáis además un poco los objetitos con los que solemos trabajar en antropología, que son muy distintos a los que habéis estado viendo, ¿no? Los que habéis estado mostrando. Esto que estáis viendo a la izquierda son objetos de prestigio que se intercambian en Melanesia. Esto es el anillo del Kula, ¿vale? Es decir, es el caso de la Astrobrian, que estudió Malinowski, donde se planteaba la circulación en un anillo de intercambio entre un enorme grupo de islas. Eso es lo que se denomina el anillo Kula. Y es un intercambio ceremonial entre varias islas de la zona de Papúa Nueva Guinea, en el que los navegantes iban siguiendo una ruta circular conectando las islas de una en una y intercambiando dos tipos de objetos de prestigio hechos de conchas, collares y brazaletes. Los collares circulaban en una dirección, mientras que los brazaletes circulaban en la dirección contraria y se estaban intercambiando constantemente entre las tribus, entre los grupos de las distintas islas. Estos objetos no se conservaban.
sino que volvían a circular una y otra vez y el valor del sistema no residía en las cosas en sí, sino en las relaciones de confianza, prestigio y alianza que se creaban entre aquellos que participaban. Obviamente, no entre los señores que iban en las barcas, sino entre los jefes de los grupos en cuyo nombre se donaban estos objetos, que seguían circulando. Los regalos no eran entre individuos, eran entre colectividades que se intercambiaban dones entre ellas. Esto es interesante porque después de que Malinowski hiciera este trabajo, Annette Weiner y otros autores vieron que además de estos objetos de prestigio, que era lo primero que se había estudiado, había otro circuito de intercambio más, vamos a decir, de objetos más prácticos que en líneas generales hacían las mujeres. Y además de estos objetos, que eran objetos de prestigio y que no dejaban de circular, junto con los objetos que se intercambiaban, están los objetos que hay que guardar, ¿no? En todas las sociedades hay una serie de objetos que, aunque sean valiosos de prestigio, se pueden intercambiar y otros objetos que hay que guardar porque son los que atesoran la identidad del grupo. Bueno, ¿cómo se organizaban estos sistemas tan enormes de intercambio? Hemos hablado de este porque es el más sencillo, pero entre los indios Kawaitu, por ejemplo, había un sistema del potlatch que consistía sobre todo en destruir la riqueza de forma suntuaria. Perdón, no vamos a entrar aquí. Pero ¿cómo podían sustentarse estos sistemas de intercambio tan grandes en estos sistemas tan complejos sociales? Pues decía Marcel Mauss que se hacían a través de las 3 obligaciones del don: dar, recibir y devolver. El ensayo del don se abre con la traducción de Javamal, que es un antiguo poema vikingo, y dice uno de sus párrafos: con armas y vestimentas los amigos deben obsequiarse. Cada uno sabe por sí mismo. Aquellos que se devuelven mutuamente los regalos son amigos por más tiempo. En la civilización escandinava, como en muchas otras, los intercambios que tienen lugar en forma de dones aparecen voluntarios, pero en realidad son igualmente sistemas obligatorios. Vamos a empezar por la primera obligación, la obligación de dar. Dice, los amigos deben obsequiarse. Dar es la obligación fundamental que inicia un sistema de intercambio. Es el origen, ¿no? Si nadie empieza dando, pues no hay forma de revolver, ni recibir, ni nada. Es aquello que inicia las relaciones de alianza entre grupos o amistades, como se denomina, y es el hecho que puede iniciar o que pone en inicio la cadena. Hay un mito Tsimshian, los Tsimshian son una etnia nativa de la zona de Alaska, que curiosamente es el mito que da origen a nuestro cuento europeo de la Bella Durmiente y que es muy ilustrativo en relación a cómo se piensan los circuitos del don. La princesa Tsimshian ha concebido milagrosamente la tierra de las nutrias y entonces vuelve a su pueblo y da a luz al pequeño nutria. El pequeño nutria es un príncipe que es capaz de pasar de su forma humana a su forma de nutria. Y entonces el abuelo, el rey, está muy contento de contar con el pequeño nutria y entonces da un festín tremendo en el que invita y agasaja a todos los jefes de todos los otros pueblos del territorio para presentar a su nieto. Este pequeño nutria hace rico a su abuelo porque cuando hay hielo y no se puede pescar, pues como él es una especie de nutria mágica, pues entonces se sumerge en las aguas y trae focas y entonces pues es algo que ha traído mucha felicidad al pueblo. Pero un día un jefe de otro sitio que no estuvo en el convite, pues ve al pequeño nutria en su forma de nutria y lo mata. Por supuesto, la princesa se muere de pena, aquello genera un conflicto tremendo y cuando el que ha matado al pequeño nutria se da cuenta, va allí a disculparse con toda una serie de dones para compensar la pérdida del pequeño nutria y lo que aduce es que no ha sido invitado al convite, por lo tanto, él no conocía al pequeño nutria. ¿Qué sucede con esto? Pues que esa redistribución de bienes, ese intercambio de dones, esa invitación, ese regalo, es el origen del sistema de alianza y de la relación. Si no eres parte del sistema de alianza, estás fuera. Es decir, el intercambio genera redes de alianza y las redes de alianza son aquellos que produce el nosotros y cuando se produce mismidad, se produce alteridad, ¿vale? De forma que el intercambio de presentes genera los grupos. No se generan y luego se intercambian presentes, sino que se generan a través del intercambio de presentes. Esa es la obligación de dar. El que no da, no recibe. El que no da, está fuera de la sociedad. Por supuesto, la invitación hay que aceptarla. Eso lo sabemos todas y todos sin que nadie lo tenga que explicar.
Esto sucede en todas las sociedades humanas. Si se te invita a algo, debes aceptar. Si no le aceptas a alguien un presente, un don o una invitación, estás rechazando el establecimiento del lazo. Y luego, por último, estaba la obligación de devolver. Esta fue la que más le costó explicar a Moss. Y entonces recurrió al concepto maorí de hau, que es algo así como el alma de la cosa donada. Considera que hay una fuerza en las cosas o una parte del alma del donante original que está siempre en el objeto. De forma que al entrar estos objetos en un circuito de donaciones no puedes quedarte con ellos porque tienen un fragmento del alma de otra persona. Esto representa algo que a veces en nuestra sociedad nos cuesta mucho entender porque tenemos una idea cultural, una muy larga tradición de distinción entre los objetos y las personas, entre lo animado y lo no animado y entre lo material y lo simbólico, pero que en muchas otras sociedades no es tan rígida, de forma que se considera que en esas relacionalidades parte de las almas están en los objetos. De hecho, antes cuando hablaba el profesor, perdón, se me ha ido el nombre, hablaba de la mirada entre este Cristo y los reyes, ¿no? Hay un concepto muy bonito que se llama darshan, que es de la mitología india, que habla de cómo los seres con los dioses se co-constituyen a través de la mirada entre los reyes. Está acordándome porque todos los sistemas de religiones, de creencias, en realidad están muy vinculados y se reproducen, tienen todas cosas unos de otras. Bueno, perdón que vuelvo, que si no me voy a exceder del tiempo. Bueno, pues tenemos la obligación de devolver, ¿no? Dice, tú sabes si tienes un amigo en quien tienes confianza y si quieres obtener buenos resultados, tu alma debe mezclarse con la suya, intercambiar regalos y devolver las visitas con frecuencia. Es decir, aquí están hablando de cómo, a través del intercambio de regalos y de la devolución de las visitas, tu alma se entremezcla con la suya. O sea, en distintas civilizaciones nos encontramos distintas formas de pensar la relación entre los cuerpos, entre las personas y entre los objetos. Algo que ahora desde aquí nos cuesta mucho entender, pero que es una generalidad durante la historia de la humanidad, donde la excepción somos nosotros. El momento que aparece lo cambia la moderna y cambia todo nuestro sistema de pensamiento y pasamos de ser sociedades holistas a ser sociedades individualistas. Somos la excepción. En líneas generales, en casi toda la historia de la humanidad, esta es la forma de entender. No hay una diferenciación clara entre personas, objetos, ánimas, creencias, montañas. A ver. Bueno, pues así, dar, recibir y devolver implica una cadena de intercambios tanto como una amistad. Pero al hablar de sociedades arcaicas, el don al que estaba refiriendo Moss fue denominado como hecho social total. Es decir, que no son los individuos, sino las colectividades las que se obligan mutuamente, como os decía, intercambian y contraen obligaciones. Clanes o familias lo que intercambian no son exclusivamente bienes y riquezas, muebles, riquezas muebles o riquezas inmuebles, cosas útiles económicamente, sino que son ante todo cortesías, banquetes, ritos, apoyos militares, mujeres, hijos, danzas, fiestas. Pensar en el arzobispo de Toledo y todas las relaciones que tenía con San Luis y con la iglesia, y llamando a sus hijos y uno le cría a los hijos y entonces le da las reliquias. Yo te estaba yendo y dices, esto es un sistema del don, pero vamos, del libro. ¿Qué pasa con esto? Pues que fijaros que en un sistema social en el que tú envías a tus hijos, entonces te los cría, entonces tú le das dinero y él te hace un servicio, es imposible separar las dimensiones. No, esto es lo económico, esto es lo familiar, esto son las creencias. Todas esas relaciones que nosotros ahora separamos como sociedades modernas, separamos en distintos ámbitos de la práctica, en realidad están entretejidas y se entretejen en base a esto, a los intercambios, que no son siempre intercambios de objetos. Hay circulación de objetos de prestigio, como la que habéis estado viendo, y hay otra serie de circulaciones que funcionan de distintas maneras y que además sirven para afianzar o mantener las jerarquías, como se ve en el caso, por ejemplo, medieval. Perdón. Este tipo de obligaciones reciben el nombre de economía moral. Y existía también, porque ¿por qué no está esta señora contándonos todo este rollo si nosotros queríamos saber cosas sobre la Edad Media, ¿no? Pues porque esta economía moral existe también en las sociedades que nosotros denominamos occidentales. Es decir, como os decía, en todas las sociedades previas a la aparición de los mercados reguladores existían estas economías morales del don como formas de integración de los conjuntos sociales.
En las sociedades holistas, es decir, aquellas que no están regidas por la noción de individuo, las relaciones de sustento e intercambio están profundamente imbricadas en estructuras de autoridad y legitimidad, ya sean políticas, simbólicas o religiosas, que son las que definen las obligaciones tanto de producción como de distribución. En la Edad Media, en Europa, y siguiendo de nuevo a Garros Jalabert, la sociedad compartía una identidad que quedaba englobada en la noción de cristiandad, cuyos valores de orden religioso impregnaban la sociedad de forma completa. Es decir, había una economía moral cristiana, ordenada alrededor de toda una serie de nociones, pero sobre todo la noción que resulta imperante a nivel de análisis cultural es la noción de caritas. La palabra caritas, como ya hemos dicho, viene del término griego, bueno, creo que no lo he dicho antes, ágape, no sé si lo pronuncio bien también porque el latín y el griego no es lo mío, que en el cristianismo primitivo significa algo así como un amor divino o un amor desinteresado o un amor al prójimo movido por Dios. Es decir, no se trata del amor pasional o afectivo que sería eros. En la teología cristiana, caritas era la más alta de las virtudes porque, dice Jalabert, une al ser humano con Dios. Es el amor de todos por todos lo que circula entre los hombres. Es decir, la jerarquía. Lo que tiene la noción de caritas es que la jerarquía que existe entre Dios y los hombres, que es a través de ese amor, es una relación, vamos a decir, de poder o de jerarquía, de poder desigual, en el que los hombres de alguna forma tienen que rendirle pleitesía a Dios. Pero a la vez, dentro del mundo de los hombres, también existe una jerarquía en la que el menos poderoso debe tener pleitesía al más poderoso, pero el poderoso también debe dar amor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que esto sucede a través de una serie de intercambios. Las donaciones pro ánima, ¿no? Como los diezmos, las donaciones pro ánima que ocupan mucho de esto que estáis hablando de por qué los reyes, los nobles, pues en el momento de su muerte, incluso antes, están haciendo estas donaciones o estos tesoros a la Iglesia, ¿no? Porque fijaros que nada gratis, ni siquiera el don. Si quieres ganarte un sitio en el reino de los cielos, tienes que hacerle construcciones a la Iglesia, tienes que donarle bienes valiosos a la Iglesia, igual que los ricos dan limosna a los pobres, ¿no? De manera que ellos también dan ese amor y los pobres deben mantenerse en cierto lugar, un respeto, una obediencia. Es decir, esa noción de caritas es la que está articulando la forma de las relaciones sociales. Esto va a desaparecer en la Edad Moderna, ¿no? En la Edad Moderna desaparece la economía moral con la transformación de la revolución industrial y la creación de los mercados reguladores. Las formas de intercambio se disgregan, quedando la economía separada de los circuitos del don. Y la economía se integra entonces en los mercados reguladores y aparecen las relaciones por contrato. Ay, me he pasado esta diapositiva, bueno, perdón. El intercambio de mercado se basa en un intercambio de bienes o servicios basado en la maximización, lo que introduce necesariamente un elemento de antagonismo en las relaciones. De esto hablamos cuando hablamos de relaciones por contrato. Por explicarlo de una forma sencilla, porque esto es un poco jerga de antropología económica y tampoco os quiero dormir, si yo, mi medio de conseguir cosas es el dinero, tengo una cierta cantidad de dinero y todo en el mercado pasa por el dinero, con lo cual si yo te vendo esta botella por 2 euros y solo valía 1, yo estoy sacando lo máximo posible de mis bienes. Entonces, cuando uno gana es porque siempre el otro pierde, ¿vale? Ese es el elemento de antagonismo que está presente en todas las relaciones que pasan por el mercado. ¿Qué sucede con el elemento de antagonismo? Pues que a la hora de pensar en establecer relaciones sociales, el antagonismo y el vínculo van en direcciones opuestas. Por esa razón, las relaciones del don, las relaciones que exceden al mercado, van perdón, que me he ido. Van en dirección contraria. Las relaciones de mercado y las relaciones del don van en dirección contraria. Y nosotros, a pesar de que hay una gran cantidad de relaciones que pasan por el mercado del contrato, hay toda una serie de espacios de la relación de nuestra vida diaria que no pasan por ese contrato y que son relaciones de vinculación entre diferentes individuos y conjuntos sociales, relaciones de amistad. Por poneros un ejemplo, pues cuando en el trabajo a la hora del café hay un grupo que baja a tomar el café. ¿Y cómo es una relación del don? Bueno, pues porque pagamos el café de todos, ¿no? Uno paga el café de hoy, pero mañana paga otro.
y el otro día paga otro, y otro día paga otro, y tú no estás llevando la cuenta, pero sabes que es una cosa en la que os estáis invitando, ¿no? Estás dando, estás aceptando la invitación y luego sabes que tienes que devolver. Bueno, pues esto es un ejemplo de una relación del don. ¿Qué sucede? Todo el mundo sabe que no puedes mezclar los asuntos de negocios con la familia y las amistades, ¿no? Porque estarías juntando dos tipos de relaciones distintas, las que generan antagonismo con las que generan vínculo y obligación. ¿Qué sucede en la hora del café cuando hay uno que nunca paga el café? Os reís, lo sabéis de sobra, y eso que no está diciendo, pero al final hay alguien que está incumpliendo esa obligación del don, y no vais por ahí como antropólogos diciendo, es que Mario no está cumpliendo, pero en el fondo sabes que esa persona no está correspondiendo. ¿Qué sucede con los regalos? Esto es un mundo. Los regalos de las fiestas de cumpleaños. No me estoy yendo a los regalos de los relicarios. Los regalos de las fiestas de cumpleaños. Por favor, que no me regalen algo mucho más caro de lo que he regalado yo. Por favor, que el regalo esté adecuado al tipo de relación que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe, está poniéndose en deuda, tiene que devolver. Y la deuda tiene que ser algo que uno esté en posición de devolver. Si no, tienes que cortar esa relación social. O sea, es que todo esto subyace a una serie de ámbitos que todavía no pasan por el mercado, pero que existen, ¿no? Porque todavía hay algunos aspectos en nuestras sociedades, como la reproducción o el sexo, hay cuestiones que todavía no está bien moralmente que pasen por el mercado. Entonces, todavía, no digo que no se haga, digo que no está bien visto todavía moralmente. Entonces, hay una serie de ámbitos todavía que están fuera, ¿no? Que todavía siguen incluyendo estas relaciones del don. Las relaciones del don también, como os decía, no sé cómo voy de tiempo. Es que me enrollo como una persiana. Pueden ser muy desiguales. Por ejemplo, en un proceso de crianza es una relación del don. Tú tienes un hijo, no vas a estar apuntando. Hoy le da un potito, mañana no sé qué, me debe ya 12 euros, ¿no? O sea, tú estás ahí... Quédate, le llevas al colegio, a la cuesta, a la cuna, o sea, es decir, estás haciendo 100 millones de cosas, pero eso no es gratis. No os dejéis engañar por vuestros padres que dicen, ¿esto es gratis? Pues no, porque esperan, ¿qué esperas a cambio? Pues es algo difuso y puede cambiar, pero vas a esperar respeto, vas a esperar cierta obediencia, vas a esperar incluso cuando seas mayor te cuiden si eres una persona fantasiosa y positiva. Bueno, puedes tener una serie de expectativas distintas, pero sí que hay una relación que incluso aunque sea una relación jerárquica, genera un vínculo y el vínculo nunca está separado de la obligación, ¿vale? Pues, y ya con esto termino. Lo que es interesante del don es esta idea del sistema del vínculo, ¿no? De la relación social que se establece a través de los objetos. La esfera del don como medio de establecimiento de relaciones perdura, como os decía, a nivel subyacente, organizando todas las dimensiones relacionales que estén en el mercado. Los abordajes de las relaciones humanas que separan el simbolismo y la materialidad no toman en consideración que las relaciones humanas son sociomateriales, es decir, que los objetos, la comida, el potito que le damos al niño, el tupper que me da mi madre, son la base indisociable de la propia relacionalidad humana, ¿no? Mauss fue pionero en pensar sobre estos abordajes sociomateriales, aunque por supuesto esta noción de la sociomaterialidad es una noción muy moderna y él no la emplea, pero lo hizo ya que al analizar las sociedades tomando el don como consideración, esto implica pensar no en una relación mediada por objetos, sino en que la propia relacionalidad humana se teje con y a través de los objetos, es decir, que el modo en que los producimos, los obtenemos y los intercambiamos pueden generar vínculo, ya sea en igualdad o en jerarquía, pero siempre obligación, o por el contrario, generar antagonismo. Y hasta aquí, que creo que me he extendido. Muchas gracias.